Elimelech, God is my king, Entonces Elimelech, significando Dios es mi rey, is a prophetic name es un nombre profético that reveals the design purpose that God had between the entire lineage of Jesus. que revela el propósito diseñado que Dios tenía en mente para todo el linaje de Jesús. That the one who surrendered to God as king is the same lineage that eventually birthed the true king of Israel. Que el nombre que dice que, que Dios es el rey viene siendo el nombre que produce en el linaje después el rey que es Dios. Señor, te queremos dar las gracias en este día por esta reunión. Gracias, Señor, por la presencia tuya que ha estado con nosotros desde el abrir de nuestros ojos esta mañana. Gracias, Señor, que tú te mantienes cerca de tus hijos, te mantienes cerca de aquellos que anhelan más de ti, que anhelan buscarte, que anhelan entenderte más, Señor. Así que en esta tarde nosotros te invitamos con corazones abiertas, manos abiertas, Señor, mentes abiertas, Señor, para recibir una porción más de ti en el nombre de Jesús. Señor, en esta tarde nosotros a tus pies rendimos toda carga de este día, rendimos todo, Señor, de este mundo que nos oprime, que tenemos por encima, todo lo que no entendemos, todo lo que nos agobia, lo que nos estresa, Señor, lo que nos bloquea de poder estar en un momento íntimo y sincero contigo. Señor, los rendimos ahora a tus pies, reconociendo que no hay nada más alto que tú, que no hay nada, Señor, que merece el trono de nuestro corazón más que tú. Así que declaramos que en esta tarde tú eres nuestro Rey, sobre todas cosas, sobre toda persona, Señor, sobre toda situación. Declaramos en esta tarde que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Oramos, Señor, que mientras estemos en tu palabra, que tus ángeles estén administrando en cada hogar, Señora, donde las personas estarán escuchando. Oramos que tu Santo Espíritu sopla vientos nuevos, Señor, a cada lugar, refrescando la atmósfera, refrescando la mente, el corazón, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, que las personas en este día que necesitan un toque de ti, necesitan beber, Señor, de la agua viva que solo tú puedes ofrecer, que nos sacia completamente, que hoy mismo esas personas, Señor, reciban su porción, reciban, Señor, de tus ríos de agua viva, en el nombre de Jesús. Oramos que cada semilla, Señor, venga alumbrada con tu luz, venga cargada, Señor, con tu sabiduría, con tu entendimiento, que en esta tarde, Señor, la verdad tuya nos haga libre, en el nombre de Jesús. Oramos que el amor, que tu amor y tu presencia, Señor, no solamente sea entendida, pero que sea sentida. Así que hoy, Señor, te invitamos. No te ponemos barrera, no te ponemos restricciones, sino que oramos que tú entres y invades cada lugar que necesita un encuentro contigo, un toque contigo, que necesita realmente rendirse a tu presencia, Señor. Oramos que esta tarde no sea como las otras tardes, pero que haya algo nuevo, Señor, que ocurra. Abre nuestros ojos, Señor, para ver lo que no hemos podido ver. Háblanos, Señor, lo que necesitamos entender, lo que necesitamos escuchar. Encamínanos hoy, Señor, en un paso más cerca al propósito que el Padre tiene para nosotros. En el nombre de Jesús. Señor, Lord, it is easy for us to listen to the flesh and make it seem or feel like getting into the word or coming into communion and prayer is getting in the way of things that we may want to do, is so far out of our way from what we think are our responsibilities. But Lord, I pray that tonight our hearts would be centered on you. That Jesus, our thoughts, Lord, and our spirit, my God, would align with your thoughts and your spirit. I pray, my God, that anything that the enemy may be doing, day or night,
to distract us from what is your will for our lives, Lord, that you would bind, Lord, and that you would rebuke these weapons formed against us so that we can carry your heart, Lord, and that we can carry your spirit, and that we can be in communion with you. I pray, Lord, that tonight in the name of Jesus, those who are listening, those who are here with us online, that their hearts, Lord, would find rest in your presence. That they wouldn't think about their relationship with you as a burden or as something to wrestle with, but that they would find rest, Jesus, and they would take on your yoke because it is light. And tonight, Lord, I pray that if the atmosphere in their homes, Lord, or in their families or in their relationships feel heavy or feel burdensome, Lord, that we, Lord, in this moment can lay it at your feet as Ego was praying. In your feet, Jesus, on your feet, Lord, you would take it up and take full authority over every home and every situation. And in that, Lord, we would find rest in your presence. I ask, Holy Spirit, that you would touch our hearts, Lord. Your touch, Holy Spirit, brings freedom upon our lives. And tonight, Lord, we need freedom in the Spirit. We need freedom over our thoughts, over our souls. And so, Jesus, I declare that all those who are in need of freedom, those who are in need, my God, of liberation, those who are in need, my God, of your deliverance tonight, Lord, let the slave say that I am free. Let the blind say that they can see, Lord. Let the poor say that they are rich, my God, and that they will receive the abundance that comes only from your kingdom, only by your word, only by your provision, Father. Lord, I pray in Jesus' name that tonight as we speak, as we teach, Lord, as we commune together over your word, that these words, these seeds, my God, would fall into fertile soil in our hearts. And that they would bear fruit, my God, that they would help us mature, help us understand who you are, help us see your glory in our lives. And I pray, my God, that it would bear good fruit for those around us to even eat of, that our family and our co-workers, our friends, Lord, can testify of the good works that you're doing inside of our hearts. And that they wouldn't see your goodness in us, Jesus, and that it would be enough to convict their hearts to also pursue you. Jesus, we love you, Lord. We glorify your name, not just through words, but with the devotion of our hearts in this moment. Saying, Lord, you can have it all. Declaring, Jesus, that you can have it all. Every bit, every corner of our home and of our hearts, Lord Jesus, we surrender it to you in trust, knowing, my God, that you are our Redeemer. Knowing, my God, that you are the one who brings dead things to life, Lord. That you make crooked paths straight, my God. And that in you, my God, there is hope for new beginnings. And so I pray, Lord, that anyone who's listening who needs new hope, who needs restoration in their hearts, who needs their homes to feel like home again, I pray in the name of Jesus that through this prayer and through the communion we have tonight and the ministering of the Holy Spirit, their homes would feel like home again. Their hearts would be full of love and of joy, my God, and that you, my God, can enthrone yourself and your presence can be enthroned upon their homes as we come humbly, Lord, with contrite hearts, Lord, looking to you to be the Savior of it all for us. I pray this, Lord, in Jesus' name. Entonces, lo que nosotros vamos a enseñar en esta noche es sobre la historia de Ruth. Quizá ustedes lo han escuchado antes, quizá esta es la primera vez que lo van a escuchar, pero vamos a dar un zoom en la historia y después vamos a entrar en detalles de sobre por qué la historia de Ruth es tan importante.
So we're going to go over this story of Ruth, and maybe this is the first time you've heard it, maybe this isn't the first time you've heard it, but regardless, we're going to start off by giving a summary of what it is that happened, and then we're going to talk about why it's so important to talk about it. Amen. So let's jump right in. So in chapters 1 and 2, we have a summary here. Chapters 1 and 2. First, we hear of a man whose name is Elimelech. He moved his family, being Noemi and his 2 sons, out of Bethlehem into Moab, because at the time there was a famine happening. Entonces, la historia comienza, con una persona, un hombre llamado Elimelech, Mhm. y él trae a su familia entera, su esposa y sus 2 hijos, y sus 3 hijos, a un lugar que se llama Moab, debido a una hambruna que estaba pasando en Israel en ese entonces. And so after moving to Moab, Elimelech passes away, and his 2 sons are left to marry Moabite women. And those 2 women are Orpah and Ruth, who is the name of the book. Perdona, él tuvo 2 hijos. Entonces, después de ellos mudarse a Moab, ahí es a donde él muere, Elimelech, y sus 2 hijos terminan casándose con mujeres moabitas, que vienen siendo Ruth y la segunda que su nombre es Orfa. Now, the 2 sons of Elimelech pass away as well. And so it is just Naomi and her 2 daughter-in-laws, Orpah and Ruth. Entonces, lo que termina pasando es que también los hijos terminan muriéndose, entonces dejando solamente a la mamá Noemí y a las dos esposas de sus hijos, que vienen siendo otra vez Ruth y la otra es Orfa. And she tells both Ruth and Orpah to stay amongst their own people in Moab, because if they were to go with her back to Bethlehem, then they would be rejected by the Israelites there, because Jewish people were instructed by God not to marry outside of the nation of Israel. Entonces, Noemí le dice, ya después de perder a sus 2 hijos y a su esposo, ella le dice a las 2 mujeres que mejor se queden ahí en Moab y que se vuelvan a casar con otros y que la dejen a ella sola para ella regresar a Bethlehem, a la tierra de Israel. Y la razón por la cual ella le manda hacer eso es porque ella sabía que a las 2 mujeres ser moabitas iban a ser sumamente rechazadas por los judíos, por su pueblo, porque había una ley en ese entonces que todavía existe hasta este día, que ningún israelita, ningún judío puede casarse con alguien que no es de la tribu del Señor, que no es israelita. And this is where we get the famous quote from Ruth. It's right in chapter 1. We'll read it in English and in Spanish, but Ruth says to Naomi, "Do not urge me to leave you or to return from following you. For where you go, I will go, and where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord do so to me, and more also, if anything but death parts me from you." Entonces, en esa parte de la historia es también donde entra un decir bien famoso en la Biblia, y lo voy a leer directamente. Dice, ese es Ruth hablando con Noemí. Ella le dice, no insistas en que te deje o que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, yo iré,
y donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré yo y allí seré sepultada. Que el Señor me castigue e incluso con mayor severidad si algo que no sea la muerte me separa de ti. And so Ruth and Naomi go back to Bethlehem. Entonces Ruth con Noemí regresan a Bethlehem. There in Bethlehem, Ruth meets Boaz while gleaning or while harvesting on his field. Boaz sees her as he's harvesting, and he gives her permission to eat of his fields, drink of his water, and have a seat at his table. Entonces ahí es a donde Ruth, cuando ellos regresan, ella se encuentra con otra figura de la historia que se llama Boaz, mientras ella espigaba en sus campos. Él la indicó que comiera únicamente de sus campos y que bebiera también de su agua. Y le aseguró a ella que los hombres de él tenían ya instrucciones para protegerla, que no tenga miedo. So, chapters 3 and 4. So, in chapter 3, Ruth returns home with all that she received from Boaz's farm, and Naomi sees that she's been blessed. And so, Naomi tells her a plan to redeem their family. Entonces ya en capítulo 3, Noemí puede ver que Ruth fue sumamente bendecida por todas las cosechas que ella puede encontrar de la finca de Boaz. Entonces es ahí a donde Noemí se inventa un plan que después se los cuenta a Ruth. And so the plan is that, and Ruth obeys, she goes after the celebration of the end of the harvest, because they had to come right at the beginning of the harvest for Israel of the wheat and the barley. So at the end, there's a feast that happens where the owner of the land feasts on his food and drinks merrily for thanking God for their provision. Entonces ahora es cuando llega la temporada del final de la cosecha. Mm-hmm. And at the end of the feast, there's a big celebration. Y al final de esa cosecha hay una celebración muy grande que hacen. And so Boaz, after partying, falls asleep, and that is where Ruth comes to meet him in the middle of the night. Entonces Boaz se puede fiestar mucho, se queda dormido, y es ahí donde Ruth se encuentra con él en la medianoche. And so Ruth uncovers his feet and lays there for him to notice. Entonces Ruth le quita la sábana de los pies de Boaz y se recuesta al lado de él hasta esperar que Boaz se despierte y la vea ahí. And so Ruth, once Boaz awakens and realizes she is there, asks Boaz to be her and Naomi's redeemer. Entonces, después que Boaz se despierta y la ve, Ruth le comienza a hablar y le pide a él que se case con ella para que él pueda redimir no solamente a ella, pero también redimir el linaje de Noemí. And so that redemption, that process is that Boaz would have to marry Ruth. Y esa redención solamente puede venir al resultado de que Boaz se case con Ruth. So in the times of Ruth, and at this point it's actually the times of when there were judges in the lands of Israel. En esa temporada donde existía Ruth, también era la temporada donde en Israel existía jueces en vez de un rey. The law was that if there was a widow who had no children, she could be married to the nearest relative of her husband. La ley era que si había una viuda que también no tenía hijos porque se murieron, la ley era que ella podía casarse con el familiar más cercano para que el linaje pueda seguir. And so being married to the nearest relative, they can have children together, but the children that they have together would belong to the husband that passed away. Entonces, ellos pueden, después que se casen, ellos pueden tener hijos. Y se entendía que si la que era viuda llega a volver a casarse y a tener hijos
con ese familiar, que esos hijos serían considerados hijos del esposo que se había muerto y no del familiar que la redimió a través del matrimonio. And so it redeems the lineage, and all of the land and property that the husband had is bought by the redeemer. Entonces es ahí donde viene que son redimidos a través de los hijos. El linaje del esposo que se casó, que se murió, es otra vez levantado, y todo lo que también le pertenecía a ese esposo, sea tierra, sea bueyes, lo que sea que él tenía, también es comprado por el familiar para que no sea perdido. And so Boaz goes the next morning at the gates to find who he believes is actually the closest relative to Ruth and Naomi. Entonces la mañana siguiente, después que Ruth se acuesta a los pies de Boaz, él va y busca al quien él piensa, a quien él sabe que es actualmente el familiar hasta más cercano que él. Because it was the right of the one who was the most closely related to have the decision if he wanted to marry the widow. Porque era el derecho otra vez del familiar que era el más cercano al quien se había muerto, y le tocaba a ese familiar decidir si se iba a casar con la viuda o si iba a negar casarse, y después de ahí pasa al otro que le sigue. And so he meets with the closest relative and the elders, and he asks him if he wants to take Ruth's hand in marriage. Entonces vos lo encuentra y él, rodeado también de líderes, de ancianos de ese entonces, él le pregunta al familiar si él se quiere casar con Ruth. And the relative denies wanting to marry Ruth because she was a Moabite. And at that time, that would mean defiling his lineage. Entonces el familiar niega casarse con Ruth por la razón de que ella era moabita. Entonces para él significaba contaminar ya el linaje de él casándose con ella. So Boaz gladly then accepts his offer to marry Ruth, and Ruth and Boaz get married. Al rechazarlo, Boaz acepta el derecho de casarse con Ruth y termina así casándose con ella. And they have a son, and his name is Odem. Y terminan teniendo un hijo a quien ellos terminan llamando Obed. Obed. And Obed is actually the great grandfather or the grandfather of David. Y Obed termina siendo el bisabuelo de David. And so the point number one that we're going to make about Ruth is pointing out her loyalty. Entonces el primer punto que vamos a resaltar sobre esta historia es la lealtad de Ruth. Because Ruth was loyal to Naomi right in chapter 1. Porque Ruth fue leal a Noemí desde el primer capítulo. Ruth had every right as a Moabite woman to go back into her town and to marry the next man that she was called to marry so that she can have a fruitful life in Moab. Ruth tenía todo el derecho, ya después que Noemí le dijo que se pudieran ir para atrás a Moab. Ruth tenía todo el derecho de decir que sí, irse, volver a casarse y estar dentro de su pueblo, de su gente. It actually, how would I say this? It is surprising that Ruth would decide out of love to remain with Naomi, because as an Israelite, to come back to a town, she would come back in shame. And Ruth, going with her, is accepting the shame that belongs to Naomi. But she had every right to leave Naomi behind and go back into her own town and not be seen as shameful, not be seen as a woman who was denied by God. So it makes no sense as to why Ruth would choose to go with Naomi other than the love that she felt, the commitment that she felt to Naomi. No tiene sentido que Ruth coge esa decisión de seguir a Noemí, porque Noemí va a llegar a Bethlehem, a Judá, y ella va a tener vergüenza, y todos los demás van a tener vergüenza de ella también, porque para los israelitas
ellos van a ver a Noemí como a alguien que Dios ha rechazado, alguien que Dios ha maldecido en su tierra. Entonces Ruth debería ir a su propio pueblo y ser recibida por su familia y no tener esa maldición sobre la vida de ella, esa vergüenza sobre ella. Pero por el amor que ella tenía para Noemí, ella decidió seguir acompañándolo a Noemí, a la tierra que no era de ella, para que ella no siga caminando sola en esa vergüenza, pero por lo menos ella tuviera una acompañada. And so when they get to Bethlehem, you want to translate? Entonces, cuando llegan ellos a Judá, a Bethlehem, Though she is confronted by the people who once knew her before she left to Moab. ella fue confrontada por personas que las conocían antes de ella y su esposo salirse a Moab. And when they ask her, Noemi, what happened to you? She confesses that the Lord has forsaken her and her family. Y cuando le preguntan a ella, Noemí, ¿qué te ha pasado? Ella le confiesa a ellos que fue que el Señor la había rechazado a ella y a toda su familia. And to no longer call her Noemi, Y que ya no la llamen más Noemí, but to call her Mara, sino que la llamaran Mara. because the Lord has dealt with her bitterly. Porque el Señor ha Tratado tratado ella con ella de una manera bien amarga. amarga. But here we see, now that we know the whole story, that it was the loyalty to Noemi, the love that Ruth had for Noemi, that leads to Noemi's redemption. Pero aquí vemos que fue por el amor que Ruth tenía para Noemí, que fue lo que hizo, que fue lo que hizo posible la redención de Noemí. Because if Ruth had not gone with Noemi and then not gone to go find the food for them and not gone to go see Boaz for him to marry her, Noemi would have been left alone in shame. Porque si Ruth no va y sigue a Noemí, y si ella no va a la finca de Boaz a coger de la comida, y si no se encuentra con Boaz, ella nunca, Noemí, iba a tener la posibilidad de ser redimida. And so we have to reflect on our lives and see who is it the Lord is calling us to be good companions for. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros hacernos la pregunta de a quién el Señor nos ha llamado a nosotros a acompañar en esta vida. I know there's all, if not all of us, most of us have also dealt with our own grief and our own loss and our own shame, our own sin. Yo sé que en nuestra propia vida muchos, si no todos, han tratado con con una forma personal diferente de luto, de vergüenza, de pecado en diferentes maneras. Ruth had her own grief. She had her own shame for losing her husband and losing her brother-in-law and losing her father and being homeless. Ruth también tenía su propia tristeza por dentro, porque ella también había perdido su esposo, el hermano de su esposo, también al padre de su esposo. Ella también había perdido mucho. The inheritance of her whole home and her people. Toda la herencia de su casa, la herencia de su pueblo, de su gente. And so, while holding all of that grief, Ruth then decides to inspire and bring hope to Noemi. Entonces, mientras Ruth cargaba también esa tristeza, ella tomó la decisión de acompañar y soportar a Noemí. And the Lord uses her humility and love and births a whole new redemption story. Entonces, el Señor usa la humildad y el amor de Ruth para causar una historia de redención diferente completamente. And so we have to recognize that God is calling us to not only hold grief, but while we hold grief, also to hold hope and inspire those around us so that God can begin to do a redemption story in all of us. Entonces el Señor a nosotros también nos está llamando a cargar no solamente tristeza, pero también esperanza y amor para poder
a darlo, compartirlo, entregarlo a otras personas que están a nuestro alrededor. And so that looks like when there are moments for you to do acts of love and acts of kindness, though you may not feel it in your heart to do it, you act upon it anyways. Entonces, lo que eso significa es cuando hay momentos, oportunidades para uno dar amor o dar hacer algo amable para otros, ayudar a otros, aunque uno no sienta o tenga la fuerza para hacerlo, el deber de uno es todavía hacerlo como quiera para esa persona. And those acts of sacrifice are the things that the Lord anoints and blesses and multiplies. Y esos actos de sacrificio, por el sacrificio, son lo que el Señor unja, Él multiplica, Él los santifica. And so that's point number one with Root Store. We have to be people who are willing to hold on to love and be loyal to those who need it. Not just consider what we desire, but be loyal to being kind to others. Entonces nosotros también tenemos que considerar ser leal a otros y cargar ese amor para otros, no para nuestro propio bien, pero para que ellos también puedan ser bendecidos y ayudados. Okay. Point number two. Segundo punto ahora. When we read the Bible, we can't just always take the stories on the surface level. Cuando leemos la palabra, no solamente podemos leerlo y tomar la historia por lo literal de lo que dice. We have to go in a little bit deeper. Tenemos que irnos un poco más profundo. And an easy way we can do that is by defining the names of the people and the lands and the stories that we're reading. Y una forma de cómo podemos hacer eso es buscar definiciones y significados tal vez de los nombres mencionados, de los lugares mencionados, de los títulos, cosas así mencionadas. And so here we're going to look at some definitions that we see for the story of Ruth. Entonces ahora vamos a tocar definiciones específicas que se encuentran en la historia de Ruth. First one being Elimelech, El primero siendo Elimelech, which is God is my king, que significa Dios es mi rey. which is interesting for that time Que es muy interesante para ese tiempo, because at that time in Israel there were no kings, porque en ese entonces en Israel no había rey, but there was a rebellion of Israel against the judges that God had put in place. sino que había una rebelión pasando contra los jueces que Dios había puesto. And there was a heart posture of desiring a king like the other nations around them had a king, a man that was a king. Israel tenía un deseo en su corazón para tener un rey en vez de jueces, así como las otras naciones que lo rodeaban también tenían un solo rey. Because the purpose of the judge was that there would be a judge who would act as a prophet, but that God would ultimately be the king over Israel. Porque el propósito de un juez es que ese juez actuaba como un profeta dando dirección, pero encima de ese juez entendía que gobernaba Dios. And so the name Elimelech, being that God is my king, is showing that there was a line of righteousness, somebody who believed in that only God would be king over his chosen people. Entonces que Elimelech sea el nombre dado a esta persona era una purificación, una santificación para ese linaje, declarando en fe que Dios seguirá siendo rey sobre el pueblo. And so the first name we see in here is actually showing a reflection of Jesus right in the beginning of the story. Entonces, desde el principio de la historia vemos que con este nombre Elimelech hay una reflexión de Jesús. Because remember, David is the elder or ancient grandfather of Jesus. Porque recuerden que David viene siendo el ancestro antiguo de Jesús. So we have Jesus. Entonces tenemos a Jesús. Then about a number of generations between Jesus and David. Y muchas generaciones entre Jesús y David. Then there's David, Jesse. Y después de David viene Jesse, Obed, and then Elimelech. Y después Elimelech, o antes. And so Elimelech, God is my king. Entonces Elimelech, significando Dios es mi rey, is a prophetic name
Es un nombre profético that reveals the design purpose that God had between the entire lineage of Jesus. que revela el propósito diseñado que Dios tenía en mente para todo el linaje de Jesús. That the one who surrendered to God as king is the same lineage that eventually birthed the true king of Israel. Que el nombre que dice que, que Dios es el rey viene siendo el nombre que produce en el linaje después el rey, que es Dios. Then we have Noemi, Y después tenemos a Noemí, which the name means pleasantness and delightful. que significa agradabilidad y deleite. We have Judah, which is the nation that the city that they are from, Tenemos Judá, que viene siendo la ciudad de donde vienen, which means praise. que significa alabanza. We have the sons of Elimelech and Naomi, whose names were Malhon and Chilion. Tenemos después los nombres de los hijos de Noemí, que son Malón y Kelión. We have, and their names mean sickness and weakness. Y sus nombres significan enfermedad y consumiéndose. Or weakening. O debilidad. Enfermedad y debilidad. Then we have the name of Ruth, Después tenemos el nombre de Ruth, which means companion. que significa compañera. And we have the name of Boaz, Y tenemos el nombre de Boaz, which means redeemer or one who holds strength. que significa redentor o aquel que tiene fuerza. And so when we look at these names and their definitions, we can summarize the story of Ruth in a slightly different way. Entonces, después que definimos estos nombres, podemos ahora dar un resumen de la historia de Ruth en una manera un poco diferente. So, Mara Entonces, Mara is the Mora. name that Naomi gives herself. es el nombre que Noemí se pone ella misma. And that name means bitterness. Y ese nombre significa amargo o amargura. So the story is Entonces, la historia es bitterness and loyalty go to the place of praise and bread, because Bethlehem means house of bread, and meet their Redeemer, the one who has strength and authority to redeem their story. Entonces la historia es así, con las definiciones. La amargura acompaña la lealtad al lugar de alabanza y del pan, que viene siendo lo que significa Bethlehem, y se encuentran con su Redentor, aquel que tiene la fuerza, la autoridad para redimir su historia. So the names inside the book of Ruth prophetically even describe the position of each character inside the story. Entonces los nombres que existen en el libro de Ruth también proféticamente son la descripción de lo que le pasa a cada persona. And we can use the definition of their names to inflect interpretation in our hearts. Y podemos usar la definición de su nombre para interpretar la reflexión que hace nuestro corazón. When we as a people Cuando nosotros como un pueblo suffer bitterness, también sufrimos amargura, we cannot let go of our faithfulness to the Lord. no podemos soltar nuestra fidelidad al Señor. We have to take our bitterness to the place of praise. Tenemos que llevar nuestra amargura a un lugar de adoración. If we take our bitterness to the place of praise, Si llevamos esa amargura a un lugar de adoración, we give the place for the Redeemer to come le damos lugar al Redentor que venga and to change our bitterness para que pueda cambiar nuestra amargura into delight. a Deleite. deleite. There was a study done a number of years ago Había un estudio que se hizo hace ya muchos años that showed that the same part of your brain that processes concern and worry que dijo que el mismo lugar de tu cerebro que procesa el dolor, que procesa ansiedad, la ansiedad, preocupación, is the part of your brain that also processes gratefulness. es el mismo lugar de tu cerebro que también puede procesar la gratitud. And it can't process both at the same time. Pero no puede procesar las dos cosas al mismo tiempo. And so you can train your brain
Entonces tú puedes entrenar tu cerebro to look at a situation, look at a problem, look at grief, a mirar una situación, un problema, a mirar a la tristeza and continue to stir up that grief and that pain, y a continuar a volver a repetir ese dolor, esa tristeza. or you can train your brain to look at the circumstance and find things to be grateful about. O le puedes entrenar a tu cerebro a mirar a esa circunstancia y buscar cosas de qué hacer Agradable. agradecido. Agradecido. So the decision is ours. Entonces la decisión es nuestra. And the story of Ruth is showing us how the fruit of gratefulness leads to redemption. Entonces aquí en la historia de Ruth podemos ver como el fruto de la redención, el fruto de la gratitud llega a la redención. Okay, so our third and last point Entonces ya viene nuestro último punto. is that we have to live like Boaz. Es que tenemos que vivir nosotros como Boaz. So in this story, Boaz is actually a reflection of Jesus. Entonces en esta historia Boaz viene siendo como una reflexión de Jesús. An interesting anecdote is that in the book of Ruth, nowhere is the name of God directly mentioned. Lo interesante es que en el libro de Ruth directamente no es mencionado el nombre de Dios. No one makes a prayer to God, Nadie hace una oración directamente a Dios. nor does God speak to anyone directly. Ni tampoco Dios le habla a nadie directamente. But we can see here three people who understand who God is. Pero podemos ver en esa historia tres personas que conocen quién es Dios. And we particularly see that with Boaz. Y particularmente lo podemos ver eso con Boaz. Because when Ruth goes into the fields to harvest what's left over in Boaz's field, Porque cuando Ruth va a cosechar lo que queda de las cosechas de Boaz, because we didn't explain this earlier, but it is traditional still, that when it is the season of harvest, no llegamos a explicar esto más temprano, pero sí en Israel y hasta hoy en día hay una tradición que es cuando estamos en la temporada de la cosecha and the workers in the field are harvesting the weed or the fruit or whatever it is, and they're placing it into their sacks. Whatever falls on the floor, God tells them to leave it there. que cuando, y la tradición es esta, que cuando los trabajadores de la finca van y cosechan en sus canastas, si algo se les cae al piso, la tradición es que ellos lo dejen al piso y no lo recojan. And the reason is so that those who do not have fields or things to harvest, those who are in need, can go to the field and pick up what's left over on the floor for them to eat. Y el propósito que hacen esto es para la persona que no tienen de qué comer o no tienen su finca, no tienen que cosechar. Después que la cosecha se terminen de los trabajadores, pueden ahora estas personas en necesidad ir y recoger todo lo que se le había caído a ellos en el piso y usarlo ellos para comer y mantenerse. And so we can see that Boaz does the same thing, this tradition, which is a commandment of God, to help those who are in need. Entonces vemos que Boaz sigue esa tradición que viene siendo mandamiento de Dios de cuidar a otras personas. But when he sees Ruth, Pero cuando él ve a Ruth, he asks somebody, who is this lady who's here? él le pregunta a alguien, ¿quién es esta mujer que está aquí? And the servant tells Boaz of who Ruth is and how she is the Moabite who stood by her mother-in-law after losing her husband and her father-in-law and came to Israel to live a life ashamed amongst the people there. Y el trabajador le explica a Boaz que ella se llama Ruth, que vino con Noemí a Israel porque todos los hombres de la familia se habían muerto y ella siguió a Ruth siendo fiel. And so Boaz, hearing this story, tells Ruth that she can eat of his fields and drink of the water that the young men pull from the well. Y Boaz, cuando escucha esa historia, va donde Ruth y le dice que ella puede comer de su finca y que también puede tomar de las aguas
de que tomen sus trabajadores. And to not worry because he has already told his men not to touch her but to leave her and protect her. Y que no se preocupe ella tampoco, porque él ya le había dicho a todos sus trabajadores que tenían que protegerla y que no tenían derecho para tocarla. And Ruth asks him, "Why are you showing me such kindness?" Y Ruth le pregunta a él, ¿por qué estás haciendo tan amable conmigo? And Boaz responds and he says that he knows that it is the will of the Lord that she would be blessed for what she has done for the life of Noemi. Y él le dice a ella que es porque él conoce que él sabía que era la voluntad de Dios, que ella sea bendecida por lo que ella había hecho con Noemí. And then after that, there's a moment where they are drinking wine, and then Boaz invites Ruth to have a seat at his table with his men to dip her wheat into the cup of wine that they were drinking from. Entonces hay un momento donde están ya en medio de la fiesta, a donde Boaz invita a Ruth que venga y que tome parte de la cosecha, la planta, y que venga y que se sienta a la mesa con él y los trabajadores de él, y que ella meta esa planta, el trigo, y que lo entra en una copa de vino. Que lo entra en su copa de vino y come con ellos. And he tells her, "Eat of your fill. Take what you want to eat." Y él le dice a ella, come lo que tú quieras hasta llenarte. And so Ruth eats her fill, and then there's enough even for her to bring home to Noemi. Entonces Ruth come lo suficiente para ella y trae lo que sobró también para Noemí, para que ella también pueda comer. And isn't that the story of us and the Lord, where he invites us to his table to eat of what he has for us? Y eso nos resuena un poco como la historia de Jesús, que él también nos invita a la mesa de él para comer con él de su comida. Us, those who actually have no part of him. Like Ruth was a Moabite woman, somebody that the Israelites rejected. Nosotros que no tenemos parte en Jesús, así como Ruth tampoco tenía parte en el pueblo de Israel, siendo moabita. But Boaz, out of the love that he felt for her from the Lord for her, invited her to the table and gave her to eat, even though she was not worthy of it. Pero por el amor que Boaz recibió de Dios para Ruth, él invitó a ella en la mesa para que ella coma de su comida. And then marries her. Y después se casa con ella. As it is prophesied in the book of Matthew, that there are 10 virgins who are waiting for the coming of the bridegroom to marry. Así como es profetizado en el libro de Mateo, que hay 10 vírgenes esperando la venida de su esposo. So we are Ruth in this story, but we are also called to be like Boaz. Nosotros somos la Ruth en esta historia, pero también somos llamados a ser como Boaz. Because Boaz understood the heart of God and did not withheld the compassion and the giving that he gave to Ruth in the food or his land or his own life. Porque Boaz tenía el corazón de Dios y él no se detuvo de ser generoso para entregarle a Ruth de comer, de su vida, de sus bienes, de lo que él tenía. And so we too ought to give through receiving the compassion of the Lord. We are vessels that carry his love and his heart for other people. Entonces nosotros también como vasijas de Dios somos llamados a cargar ese amor del Señor para las personas que están a nuestro alrededor. And bless them abundantly so they have their fill to eat and can bring home enough for others. Y bendecirlos de una manera tan abundante que tengan suficiente para ellos y también sobra para poder llevar a su casa, para alimentar a su familia o ayudar a su familia. And so with that, we'll close today with the story of Ruth. Y ya con ese último punto terminamos repasando la historia de Ruth.